Hoy vamos a estar profundizando en el cáncer de ovario. Leía el otro día y le vamos a preguntar a nuestra invitada qué es la novena causa de muerte en mujeres en nuestro país. ¿Qué tanto hay de cierto en aquello? Bueno, le consultamos y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Ya ha estado en este estudio, por supuesto, ya es conocida de la casa. Saludamos a la matrona encargada de ginecología oncológica del CDT del Hospital de La Serena, Mónica Castellón. ¿Cómo está, Mónica? Hola Macarena, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, Mónica, ¿es tan cierto esto de que es la novena causa de muerte de mujeres en Chile? Justamente como tú decías Macarena, así es, el cáncer de ovario es uno de los cánceres ginecológicos, por cierto, más letales dentro de los cánceres ginecológicos que existen y es la novena causa de muerte por cáncer de mujeres acá en Chile. Y respecto de la edad en que se gatilla, porque uno va con el tiempo conociendo que hay varios rangos etarios en el que se producen ciertas enfermedades o se diagnostican ciertas enfermedades nosotras las mujeres, pero en varias de ellas, lo hemos conversado antes, como que se han ido adelantando en las edades. Pero, ¿qué pasa con el cáncer de ovario? Mira, generalmente las pacientes que se les diagnostica el cáncer de ovario tienden a ser ya más tardíamente porque este cáncer no genera un síntoma como preciso para decir, esto es cáncer de ovario, sino que es un conjunto de síntomas. Alrededor, un promedio de a los 63 años, podríamos decir que se estaría generando mayor cantidad de pacientes con ese diagnóstico. Pero uno puede estar, si uno se hiciese las revisiones, como ustedes recomiendan, todos los años, en cierta edad, cada cierto periodo, con cierta periodicidad, digamos, ¿podríamos evitar que se diagnostique tan tardíamente? La verdad que es difícil. Ya. Este cáncer no es como, por ejemplo, como el cáncer cervicuterino que Ujú. uno puede pesquisarlo mediante un tamizaje que sería el Papa Nicolau, por ejemplo, Claro. sino que este tiene distintos síntomas que podrían indicarnos que está la presencia del cáncer de ovario. Por ejemplo, en mujeres que no tienen antecedentes en la familia de mujeres que hayan tenido un cáncer de ovario, es muy difícil solamente hacerse un chequeo con ecografía. Uno puede pensar que estoy bien, no se me ve nada, pero es algo que aún incluso los expertos no pueden explicar mucho de que se gatille esta enfermedad de un momento a otro si una mujer es rigurosa con sus controles. Más bien, por ejemplo, en mujeres que, como decían anteriormente, tienen una historia familiar detrás, muchas veces a ellas se les recalca que sea igual de riguroso el examen, porque incluso en ellas puede más o menos 10 años antes de lo que le dio a la mamá, por ejemplo, si a la mamá de esta mujer o a la abuela de esta mujer le dio cáncer de ovario y se lo detectaron a los 63 años, ella podría detectársele quizás a los 53, 10 años antes, entonces eso es importante saberlo. Entonces hay varias aristas que uno tiene que estar revisando, pero no hay tanta certeza de esto, digamos. Exactamente. Y es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad silenciosa y por eso es como la más letal, porque en los diagnósticos que se hacen de esta enfermedad es más avanzado, en estadios más avanzados. ¿Y tienes igualmente factores de riesgo que inciden en la progresión de la enfermedad? Claro, hay factores de riesgo y hay factores que son protectores Ah, del cáncer ya. de ovario. Por ejemplo, en cuanto a los factores de riesgo, se dice que podría ser una mujer que nunca ha estado embarazada, también aquella que se ha embarazado tardíamente después de los 35 años. Eso también puede ser como un factor de riesgo gatillante. También hay otros, por ejemplo, la menopausia que sea tardía o la menarquia, que es la primera menstruación, que sea precozmente, etcétera. Así hay un montón de factores ginecológicos que pueden influir. Y protectores, como para mencionarlos igual, aunque no lo crean, el uso de anticonceptivos. Lo que pasa es que también esto se asocia a un proceso natural que tenemos las mujeres, que es la ovulación. ¿Ya? Se dice, según los expertos, que el proceso de ovulación va generando en el ovario una ruptura de la pared del ovario y esto generan en cierta forma como microtraumas y esto puede generar estos procesos como de división celular anormal y puede provocar el cáncer de ovario también.
Y en el hospital de La Serena y en el CDT, ahora que están ahora en el CDT, ¿esta detección se está generando de manera tardía o se está realizando de manera oportuna en las mujeres que van a consultar? La detección del Ujú. cáncer de ovario, bueno, allá las pacientes llegan con una sospecha de cáncer de ovario. Generalmente son derivadas todas de la parte de atención primaria, de la misma atención secundaria, del mismo CDT. Eh, y más que nada por ciertos parámetros que también le pueden indicar a los especialistas que puede ser sospecha de un cáncer de ovario, porque hay diversos exámenes que nos pueden apuntar a que puede ser eso. Si bien es cierto, no hay una sintomatología como absoluta, pero sí hay exámenes que pueden indicar que esté presente este tipo de cáncer. Por ejemplo, las derivan por algún escáner que se estaban haciendo por algo abdominal, por un dolor abdominal en estudio, por ejemplo, y ahí se dan cuenta de que ese escáner o esa ecografía apuntaba que hay algo anormal en el ovario, por ejemplo, o en la zona pélvica, que eso indica derivación inmediata a la unidad y ahí la única forma de poder diagnosticarlo es mediante la cirugía. Entonces nosotros tratamos de que los procesos en cuanto a detección, o sea, de exámenes complementarios sean lo más pronto posible, porque cabe decir de que esto es una patología que está dentro del auge, al igual que Ah, el ya. cervicuterino. Ujú. Entonces igual hay plazos que cumplir y la idea es poder resolver prontamente a las pacientes, por lo mismo que es un cáncer que es tan letal que a veces cuesta poder informarle también al familiar de que a pesar de que haya llegado pronto y sus exámenes hayan sido pronto, a veces la característica del cáncer o la etapa en la que se encuentra ya es muy avanzada. Y respecto de cómo se manifiesta, ¿hay una sola forma de cáncer ovárico o hay un par de formas de expresión de este cáncer? Hay distintos tipos de Ujú. cáncer de ovario, se dividen en distintas como orígenes, pero en sí comparten muchos síntomas en común. Por ejemplo, se encuentra el dolor abdominal pélvico, se encuentra también por ejemplo, saciedad al momento de alimentarse, o muchos síntomas que tienen que ver con la vía urinaria, pero todos, claro, o sea, hay distintos tipos como de orígenes, porque hay unos que son de una parte del ovario que es la serosa, otra de otra parte más como germinal, son como distintas categorías que eso los diferencia también en la agresividad del cáncer, Mm. porque por ejemplo hay tumores que son ováricos, Ujú. pero que tienen características benignas. Entonces, claro, forman parte como de los tumores de ovario, pero tienen distinto origen, a diferencia de los otros tipos que sí pueden generar cánceres que son más agresivos y como más rebeldía al tratamiento. Entonces, en quien se presenta esta sintomatología, como lo hemos conversado en otras ocasiones, lo importante es no normalizar ciertas situaciones porque tú dabas algunos síntomas, pero que uno igual los puede asociar a Claro. otras cosas, pues no son como claramente que estamos hablando de cáncer ovárico, pero en ese sentido el llamado es como no normalizar ciertas situaciones, así como que siempre tenga dolor o que me pase esto o lo otro, porque las mujeres como que tendemos mucho a normalizar y eso yo creo que es muy preocupante. Claro, bueno, todas nuestras pacientes mujeres, mayormente dueñas de casa, que cumplen un rol muy fundamental en su hogar, es sostenedora de hogar, y posponen muchas veces estos exámenes por el hecho de que eh, priorizan otras cosas antes que a ellas, como lo hemos hablado en otras Ujú. oportunidades. Entonces le bajan el perfil y no se realizan los estudios o lo realizan más adelante, siendo la oportunidad precisa como para poder realizarlo ahí, lo dejan de lado. Entonces es importante que puedan tomarle la importancia a la situación. A veces uno dice, no, es como, no, muy exagerado, a lo mejor si me hago estos exámenes ahora, lo voy a dejar para más adelante y se pospone.
y resulta que a lo mejor quizá en ese momento era como el momento preciso para poder agarrarlo a tiempo y tratarlo de mejor manera. Sí. ¿Cuál es el rol, para que también aprovechemos de educar un poquito en salud, el rol que tienen los ovarios dentro de nuestro aparato ahí como mujeres, digamos, en nuestro físico? Bueno, el ovario son nuestras gónadas, que se le dice, ¿cierto? Y cumplen la función de regular igual las hormonas femeninas en este caso, ¿ya? Todo viene mandatado de arriba del hipotálamo, que es una estructura que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, Ujú. que ahí envía a otra glándula, que es la hipófisis, y ella controla y envía directrices, por decirlo de alguna manera más sencilla, al ovario para que tenga su funcionamiento, para que tenga su ciclo. Entonces es muy importante porque igual nos mantiene regulada en cuanto, por ejemplo, a los estados de ánimo, en cuanto, por ejemplo, a la lubricación vaginal, por ejemplo. No es lo mismo los ovarios de una mujer en edad fértil, por ejemplo, de 30 años, que de una mujer de 63 años, porque ahí ya los ovarios no están con sus hormonas funcionando. Eso se puede notar, por ejemplo, en la parte vaginal, que provoca sequedad vaginal, quizás mucho dolor al momento de la intimidad, y con sangrado, y se ponen reacias a esos encuentros, por ejemplo. Entonces es un órgano igual muy importante, que a veces no es como muy valorizado por las mujeres, porque claro, quizá en ese momento no lo toman la importancia, pero sí juega un rol importante. Sí, porque como que nos genera igual harto equilibrio, porque tú decías, claro, está ahí las gónadas que están conectadas con el hipotálamo, la hipófisis y todo, entonces nosotros como que le damos poco valor a lo hormonal, y lo hormonal Exacto. controla el cuerpo entero. Exactamente, eso es muy relevante para el funcionamiento de todo, o sea, de nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. Entonces es muy importante poder saber lo importante que es el tema hormonal de nosotras mismas. Sí, me llamaba la atención también cuando hablabas de los factores, digamos, esto de que comenzar con la menarquia muy tempranamente, o el también no ser madre o ser madre tardíamente, todos estos factores uno, claro, como que fuera un poquito, no sé si llamarlo así, pero como alterando la naturaleza, digamos, o esos promedios que son como los óptimos desde el punto de vista de salud, pero siempre terminan siendo factores relevantes al momento de hablar de una patología, en este caso ginecológica. Claro, sí, es que son factores que pueden influir en este tipo de patología, en este cáncer en específico, eh, por el simple hecho de que tiene que ver con el tema hormonal también. Ujú. En el caso de la menarquia, que es la primera menstruación precozmente, ahí lo venía diciendo, el ovario empieza a cumplir sus funciones de manera más temprana, entonces está como más expuesto a estos procesos de ovulación. La menopausia también, que sea temprana, lo mismo, porque el ovario deja de funcionar. Entonces por eso que es importante eso. ¿Y el que uno no sea mamá, por ejemplo? eh, Influye también, a ver, es que es como ponerlo en una balanza eso. Por ejemplo, el no embarazarse igual es un factor de riesgo, Ujú. porque claro, si bien es cierto, hay unos expertos que dicen que es por la rotura que se provoca de la pared del ovario, que genera estos microtraumas, pero también el no tener embarazo, o embarazarse tardíamente, es porque el ovario ya va cumpliendo como un ciclo en nuestro cuerpo, y ya la función de él ya no viene siendo la misma que cuando uno ya era más fértil o edad más temprana. Mm. Entonces, si tampoco hay un factor como el embarazo, que implica que el ovario funcione de determinada manera, que esté
hasta los 5 meses más o menos del embarazo está lo que se llama el cuerpo lúteo, que es el que va generando la progesterona, y esa hormona es la que provoca que el endometrio, que es nuestra capa interna del útero, esté más engrosada para poder afirmar el embarazo, para que no haya riesgo de pérdida. Todas esas funciones, si se hacen, si ocurren más tardíamente, o si no ocurren, por ejemplo, en las que nunca se han embarazado, pueden influir en esta patología. Mira, 23 minutos, continuamos haciendo sanamente en esta jornada de día jueves 11 de mayo, y profundizando en el cáncer de ovario junto a Mónica Castellón, matrona encargada de ginecología oncológica del CDT del Hospital de La Serena. Mónica, te preguntaba también ahí en el receso musical si es que se da el cáncer ovárico en uno solo de los ovarios o en ambos ovarios al mismo tiempo. ¿Cómo se va generando ahí? Bueno, la verdad puede ser unilateral, puede ser en el ovario izquierdo, derecho, puede ser en ambos, o puede llegar como una sospecha de un tumor en la zona pélvica. No es como una mayor incidencia en uno que en otro, sino que puede ser como para todos lados igual. ¿Y qué tan frecuente es aquí en ginecología oncológica del hospital? La verdad que ingresan bastantes pacientes, bueno, como para decir un promedio mensual, alrededor de 40 ingresos, pueden ser quizás 15 o si no 17 pacientes que puedan ingresar con ese diagnóstico de lesión de ovario, porque de partida uno no puede decir un cáncer de ovario si no se diagnostica, y eso es mediante la cirugía. Entonces, por la sospecha, alrededor de unas quizás mensuales, unas 15 alrededor. Igual es una cifra bastante alta. Es bastante alta, sí, así es. ¿Y cómo se va desarrollando también este proceso de que una mujer ingresa con esta sospecha? ¿Cómo se va abordando también los pasos? Bueno, en primera instancia, como el paciente viene derivado muchas veces, bueno, principalmente de la atención primaria, pero en una gran mayoría de la atención secundaria del mismo CDT, o pacientes que vienen desde la área privada e ingresan por la parte de atención primaria. Llegan a nuestra unidad, y al momento de ingresar lo que se hace es ver con qué antecedente viene, porque la verdad que pueda llegar pensando que tenga algo en el ovario, difícil. Tiene que venir con algún estudio previo, por ejemplo, alguna ecografía transvaginal que haya detectado una sospecha de algo maligno o de un tumor sospechoso de neoplasia, o por ejemplo alguna mujer que se estaba controlando por alguna patología de ella, por ejemplo, y tenía dolor abdominal o dolor pélvico, y se hace una resonancia magnética, o se hace, por ejemplo, un escáner que indica algo sospechoso en la pelvis o algo en el ovario, son las pacientes que nos llegan a nosotros. Y desde ahí, bueno, complementar según con lo que ella llegue, se le piden exámenes más complementarios igual, por ejemplo, lo que necesite. En este caso, si viene con una ecografía, solicitarle una más específica, porque hay una ecografía que es más específica, que mide riesgo de malignidad de cáncer de ovario, ya que eso lo realiza un médico que sea ginecólogo, que es más experto quizás en ese manejo, y ingresa con esa ecografía, y se le pide, por ejemplo, exámenes de imagenología, que vendrían siendo escáner de abdomen y pelvis, y de tórax también, porque muchas veces igual puede hacerse algún hallazgo a nivel del tórax. También exámenes específicos como para ese tipo de cáncer. Hay unos marcadores tumorales que también pueden indicar alguna incidencia o hacer sospecha de este cáncer. ¿Y por qué a nivel de tórax? Más que nada es como el estudio que se le es como un esquema como para indicarle un tipo de etapificación. Uh-huh. Y para saber el abordaje que tiene que tener en la cirugía. Ah, perfecto. Es más que nada por eso, porque esos exámenes complementarios, bueno, se realizan, y todo esto en la parte hospital.
se hace lo que es una reunión que es como un comité oncológico, Ujú. en donde se ve las características del paciente. En este caso se ve su estudio, se ve su cuánta edad tiene, los antecedentes mórbidos, porque igual cabe destacar de que es importante saber las patologías de base de cada mujer en este caso, para poder definir si efectivamente va a cirugía o no. Es un proceso que es como un protocolo que tenemos que seguir nosotros como unidad, y de ahí viene la cirugía. Que es la cirugía diagnóstica, que ahí está el especialista de nuestra unidad, que son los ginecólogos oncólogos, que son los expertos en el área para poder operar a estas pacientes, y en su conjunto en esta cirugía está también otro especialista que igual es importante, que es el médico anatomopatólogo, que es el que estudia las biopsias de manera intraoperatoria. Entonces igual es una ventaja para el paciente poder contar con ese tipo de especialista. Y dependiendo de lo que revisen ambos médicos es de cuánto se puede extender esta operación. Exactamente, o sea, en este caso el ginecólogo oncólogo está visualizando a la paciente. La cirugía que se hace se llama laparotomía exploratoria. ¿Qué quiere decir eso? La parotomía es la incisión que se hace, que es como una cesárea, Ujú. y exploratoria es porque explora la cavidad pélvica en este caso. Entonces él ahí visualiza y lo que hace es ver dónde está la lesión en este caso, sacarla, y en el mismo pabellón se encuentra este otro especialista que es el patólogo, y él va estudiando de manera rápida el tejido y va diciendo tiene aspecto maligno, tiene aspecto benigno, vayan un poco más allá. Entonces eso dirige un poco y da la directriz hasta dónde uno puede llegar con la cirugía. Siempre es necesaria la cirugía. Así es, o sea, es la única forma de diagnóstico en este caso. Bueno, igual hay pacientes que a veces por morbilidad, también por presentar a veces asitis, que es un cuadro clínico que es característico a veces del cáncer de ovario cuando ya está un poco más avanzado, que tienen mucho líquido en el abdomen. Generalmente esas pacientes, antes de la cirugía, se les hace un procedimiento igual que es una toma de una biopsia, que es bajo visión ecográfica. Entonces eso permite con antelación poder ver si es que lo que se está expresando es cancerígeno o no, porque muchas veces a lo mejor puede ser alguna otra patología que tenga sintomatología similar, pero cuando no nos indica y el cuadro es como muy característico del cáncer de ovario, a pesar de hacerse esa punción, esa biopsia bajo visión ecográfica, requieren llevar a la paciente como a la cirugía, pero solamente como para tomar muestra del cáncer, y para poder darle un tratamiento, porque lamentablemente los tratamientos que son, perdón, los tratamientos que son de quimioterapia, que son los posteriores a esta cirugía diagnóstica, requieren una biopsia. O sea, no pueden decir, ah, no, yo creo que es un cáncer de ovario, entonces le vamos a dar quimioterapia. No, tiene que tener una biopsia que diga eh, cáncer de ovario y su distinta clasificación. Es prerequisito sí o sí. Así es. ¿Te parece si vamos a una pausa comercial? Hoy profundizamos en el cáncer de ovario junto a Mónica Castellón, matrona encargada de ginecología oncológica del CDT del Hospital de La Serena. Una pausa y ya volvemos.
16 horas con 42 minutos. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de jueves 11 de mayo. Recuerde que a contar de las 17 horas vamos con la previa de este encuentro de Club Deportes La Serena. Así que vamos a estar ahí con todo el equipo de Golazo. Hoy profundizamos en nuestro programa en el cáncer de ovario junto a Mónica Castellón, matrona, encargada de ginecología oncológica del CDT del Hospital de La Serena. Mónica, respecto de las pacientes que son operadas, ¿cierto?, de cáncer ovárico o cáncer de ovario, ¿cuál es el proceso que continúa después? Ellas tienen que estar en constante seguimiento, me imagino. ¿Cómo se da esa situación? Claro, en las pacientes oncológicas, en este caso de cáncer de ovario, sí, tienen que continuar con un seguimiento. Después de la cirugía viene el proceso de en la espera del control con la biopsia definitiva, porque si bien es cierto, como mencionaba, hay un especialista dentro de la cirugía que estudia rápidamente todo el tejido, pero hay una biopsia que se analiza más a profundidad, que hay que estudiarla bien y eso demora un tiempo y el paso a seguir es el control con esa biopsia. Es donde ahí el especialista le informa al paciente las características del tumor o realmente si es que era o no era cáncer de ovario, porque como bien decíamos, esta cirugía es la que diagnostica. Entonces ahí viene el proceso de información. Y bueno, si es que era un cáncer de ovario, que puede ser de varios tipos como lo habíamos dicho, ahí viene lo que es representar el caso del paciente con el comité oncológico para poder determinar el mejor tratamiento para esa paciente según su edad, según cómo estuvo la cirugía, si lograron o no sacar completamente igual el tumor, porque hay cirugías en que es un poco más fácil para el experto, el especialista, poder operar, y hay otras instancias que lamentablemente pueden tomar quizás una muestra y no pueden sacar todo el tumor, porque quizás ya estaba en un estadio más avanzado. Entonces influye todos esos factores, influye también cómo está el paciente, porque puede haber una paciente en buena performance, o sea, es autovalente, no tiene que ayuda en su casa para hacer sus cosas, o quizás es alguna señora que a lo mejor tiene movilidad reducida, tiene patologías de alto riesgo que impiden, por ejemplo, algún tipo de tratamiento. Entonces son todos esos factores que hay que analizar en este comité, en esta reunión oncológica, y así poder determinar lo mejor para el paciente. Y después de esa instancia informarle al paciente qué es el tratamiento que va a recibir, qué es lo que se va a hacer a continuación, que podría ser tanto como quimioterapia, que también imparte esto en el mismo CDT, está la unidad de quimioterapia en oncología, donde se hace el control al paciente para poder conocerlo ahora ya con el oncólogo médico, no con el ginecólogo oncólogo, y ahí definir el ciclo de tu tratamiento, etcétera. Sí, aquí nos quiere la Isabelita de Tetoralillo y dice que bueno el programa de hoy, y dice que lo vivió el año 2011, dice. Sí, ahí nos cuenta la Isabelita. Respecto también de cómo lo toman las pacientes, porque a veces no estamos preparadas para recibir esa información, o que pudiese ser cáncer, como que la palabra cáncer a la gente como que le asusta, y más cuando estamos hablando de zonas tan sensibles para las mujeres, como a veces pasa con el útero o con los ovarios. ¿Cómo es la recepción de las pacientes que reciben ustedes ahí en ginecología oncológica? Bueno, la verdad depende mucho de la forma en que el paciente llega a la unidad. Si bien es cierto, llega a una unidad que dice oncología, y lo primero que piensan es que tienen cáncer. Claro, entonces viene todo este proceso de poder estudiarlo, de biopsiarlo y de entregarle la información, y siempre lo que tratamos de hacer en el equipo en completo, incluso hasta las mismas TENS, que son un apoyo súper importante en nuestra unidad, en nuestro trabajo, es de darle ese tipo de contención también al paciente cuando tiene duda, cuando tiene temor, y aclararle de que todos estos procesos que se hacen de estudios, de reuniones oncológicas, son todo por algo bueno para el paciente, porque esa es nuestra misión de trabajar ahí, es poder brindarle una mejor atención al paciente, darle el tratamiento de manera oportuna para que pueda tener una mejor calidad de vida
consigo misma y también en torno a su familia. Entonces, ahí tenemos harto como trabajo psicológico nosotros que aplicar con las pacientes, que llegan muchas con mucho temor, pero a medida que igual le vamos explicando con calma, ellas van entendiendo y van confiando también en el trabajo que uno hace ahí con ellas. Sí, teniendo en cuenta también que el tema mental influye mucho, porque si uno se decae en términos mentales es bien complicado también. Dice, de todo lo que habla la matrona, yo estuve 8 años casi en tratamiento, pero hasta ahora muy bien, gracias a Dios. La felicito por su lindo programa, nos dice Ana. Y respecto de las pacientes que deben recibir quimioterapia, porque radioterapia no, quimioterapia. Claro. Sí. ¿Cómo es la evolución de ellas también? Bueno, ya la paciente cuando ya se le indica la quimioterapia, está la quimioterapia que es adyuvante, que esa quiere decir que tiene índole curativo, y está la otra que es de título paliativo. El paliativo quiere decir que ayuda, lamentablemente no va a curar el cáncer, no va a decir que en algún estudio posterior va a decir usted ya no lo tiene, sino que lamentablemente quizá en esa instancia que se diagnosticó estaba muy avanzado y no se pudo hacer más, no por una cosa, por una injerencia personal, sino por un tema de estudios que se han hecho previos. Entonces, que sería más perjudicial quizá en la calidad de vida para el paciente darle un quimioterápico que reduzca el tumor para tratar de eliminarlo, que otro que le ayude a que, claro, que a lo mejor lo mantenga, pero que la calidad de vida no interfiera. Entonces, dependiendo de eso, ahí el oncólogo, el especialista en dar las quimioterapias es el que le explica más o menos este proceso al paciente, de cuántos ciclos son, que generalmente las pacientes son 6 ciclos de quimioterápicos, entonces después de esos 6 ciclos que son separados más o menos como por 21 días, generalmente les hacen un control, pero solamente... bueno, eso ya es la parte ya en el seguimiento nuestro, pero le hacen un control con escáner para poder ver en comparación a cómo estaba antes de la cirugía y después del tratamiento, para ver como los resultados del tratamiento, cómo están. No es por una cosa que se vaya a extender, sino que es para poder controlar en cierta forma y poder tener una evaluación del diagnóstico de la paciente. Esa es una parte del seguimiento, y posterior a eso ya nos llega con nosotros, ya con toda la evolución de si toleró bien o no el tratamiento, y ahí lo que se hace es hacer un seguimiento clínico en nuestra unidad, donde el médico hace examen físico y ahí determina si la paciente tiene o no síntomas, se le hace algún estudio, algunas pueden decir no, quedé con un dolor en la zona pélvica que es persistente, me duele, entonces ahí, si es que no tiene un estudio, por ejemplo, de imágenes reciente, se le pide para poder compararlo con el anterior y así revisarlo quizá en conjunto de nuevo en este comité. Entonces, esa es como el seguimiento que se le hace a las pacientes. Y si no tiene ningún síntoma la paciente, el primer año va teniendo como un control cada 3 meses, después cuando ya cumple los 2 años va haciendo cada 6 meses y hasta los 5 años ahí ya va haciendo anuales, como según... cómo se vaya sintiendo la paciente. Cómo vaya evolucionando. Exactamente. Mónica, y respecto de alguna situación o pacientes que a la vez que se le opera, por ejemplo, el tema de los ovarios, también se le ha debido operar en el útero, ¿se ha dado esa combinación? Por algún cáncer de cervicuterino, claro, por ejemplo. Claro, hay hallazgos así, por ejemplo, porque bueno, el cáncer cervicuterino se hace la pesquisa por el tamizaje del PAP o por sospecha clínica, pero por ejemplo si no hay ningún precedente de que tenga algo en el cuello del útero, puede quizás en la cirugía de ovario, que el médico vaya observando y diga esto es maligno, requiere hacerse quizás en ese momento, para salvar la vida de la paciente, en este caso, hacer histerectomía total y se sacan los anexos, que vendrían siendo los ovarios, y también las trompas.
¿ya? Que está todo ahí interconectado, entonces se sacaría todo eso. Y claro, a veces puede suceder que hay hallazgos de que se puede encontrar quizás no un cáncer de cervicuterino, sino que a lo mejor una lesión precancerosa. Entonces suceden esos hallazgos que no son como muy frecuentes, pero sí, sí suceden en alguna ocasión. Mónica, y teniendo en cuenta también la función que tienen los ovarios en nuestro organismo, es importante también que además de el tratamiento haya un tratamiento hormonal en paralelo, Claro, o va a depender. eso depende ¿Mm? depende de la edad de la paciente y también depende si es que no tiene alguna otra patología asociada. Por ejemplo, hay, bueno, en la parte de como de factor hereditario, en la parte genética, hay unos genes que están asociados al cáncer de ovario y también al cáncer de mama. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ese es un tema que no había mencionado, que pacientes que nos llegan con cáncer de mama, muchas las envían porque, claro, por sangrado y por un tema de que posiblemente pueda hacer una cirugía que salve la vida de la paciente en el caso de que no le vaya a dar algo en el ovario. Mm. Entonces, por ese lado también va. Como que puede estar conectado. O si nuestro cuerpo es tan sabio, está todo tan conectado Exactamente, que uno sí. no dimensiona. Entonces eso se sabe, bueno, eso ya Mm. es como más profundo mediante un asesoramiento genético, que ahí uno puede estudiar si este gen está como activo y esas cirugías que vendrían siendo como profilácticas para el paciente y evitarían todos estos cuadros, todos estos exámenes a futuro, o todas estas quimioterapias a futuro. Perfecto. Ya para ir cerrando, Mónica, ¿cuál es el llamado que podemos hacer, el mensaje que podemos entregar también a las mujeres que a esta hora comparten con nosotros y a las familias? Porque es importante que también todos los integrantes de la familia nos hagamos parte de estos temas. Así es. Bueno, el llamado es siempre el autocuidado de partidas como la premisa y no dejarse para después porque muchas veces, sobre todo las mujeres, tendemos a dejarnos para después nuestra salud por el bien del otro, Mm. pero siempre tener precaución en hacerse los estudios, en saber un poco más de nuestro cuerpo, eso es muy importante y sobre todo si tenemos parientes, mujeres que vienen con años de antigüedad y tienen este antecedente, es como mayor precaución, se encienden más las alarmas, entonces ahí más que nada el autocuidado y cualquier signo mínimo, preguntar al especialista indicado y que en este caso sería el ginecólogo oncólogo, que es el que podría dar como todas las directrices de qué podría ser o no. Entonces, eso es el llamado al autocuidado. Perfecto. Te queremos agradecer, Mónica, habernos acompañado en esta tarde en Sanamente y entregarnos toda esta relevante información. Muchas gracias, Macarena, por la invitación y bueno, ojalá que les haya gustado a toda la audiencia este tema tan importante. Sí.